¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como ya vieron en el video el día de hoy les traigo un concepto que a muchos les fascina y que es súper interesante. Como ya vieron vamos a ver tres cosas. La primera, ¿qué es la traducción? La segunda, ¿qué son las técnicas de traducción? Y la tercera, ¿cuáles son las técnicas de traducción? Los invito a que se queden porque se va a poner interesante. Vamos a empezar. A lo largo de los años al ser humano le han fascinado todas esas cosas que desconoce, en áreas como astrología, física, matemáticas, etc. Y el lenguaje no ha sido la excepción. La manera de comunicarnos ha ido evolucionando desde tiempos arcaicos, y lo ha hecho de una manera súper compleja y muy creativa. Quizá no estamos ni a la mitad de seguir creando nuevas formas de comunicarnos. Tal vez las formas que ahorita empleamos son de las más primitivas, en comparación con la de algunos años. Así que, de esta incomprensión y de muchos otros factores que se dan al momento de comunicarnos, nace lo que hoy conocemos como traducción o traductología. ¿Qué es la traducción? Al momento de definir la traducción existen muchas ideas del concepto según algunos autores e idiomas. Por ejemplo, en sánscrito existe la palabra anuvat para definir a la traducción, la cual significa básicamente repetir o decir después. En árabe, la palabra que designa la traducción es tarjama, la cual deriva de una palabra que significa biografía, la cual sugiere un papel activo de la traducción, así como narradora. En el idioma Igbo, una lengua hablada por un pueblo en Nigeria, las palabras para traducción son tapia y kowa, que literal significan como desmenuzar algo y decirlo. En el idioma malayo, traducción se dice tersalin, la cual contiene una palabra raíz que es salin, la cual significa vaciar el contenido de un recipiente a otro. Pero una de las definiciones más conocidas es aquella que viene del latín. Traducción del vocablo latín traductio, el cual significa guiar de un lado a otro o cargar algo de un lado hacia otro. Así que ahora que hemos visto todas estas definiciones, podríamos decir que la traducción es la acción mediante la cual abstraemos información de un TO y la adaptamos a un TD. Listo, ahora que hemos visto lo que es la traducción, me gustaría que pasáramos enseguida a las técnicas de traducción. ¿Qué son las técnicas de traducción y cuáles son las técnicas de traducción? ¿Qué son las técnicas de traducción? Son procesos mediante los cuales podemos llegar a nuestro objetivo. Desgraciadamente, la traducción no es una ciencia exacta y se puede llegar a un resultado de formas distintas, e incluso a veces el resultado no es el mismo. Pueden variar un poco, pero siempre deben estar dentro de lo prudente o correcto. Es decir, como les decía, la traducción o la traductología no es una ciencia exacta, pero tenemos que ser de cierta forma parciales con nuestros resultados. Evidentemente tú no vas a traducir la palabra rabbit por, no sé, casa. A eso es a lo que me refiero con que tenemos que ser prudentes y correctos, por así decirlo, cuando traducimos algo. A continuación les presento las 8 técnicas que veremos. Ok, vamos a empezar con el número 1, la traducción literal. La traducción literal, como su nombre lo dice, es traducir un texto palabra por palabra. Tenemos el siguiente ejemplo. Para decir gato en francés nosotros decimos chat. Amor, amour. En inglés, house, casa. Esta es una traducción literal, es decir, que se da en palabra por palabra. Obviamente aquí nada más estoy poniendo una palabra, pero la traducción literal es traducir en un texto palabra por palabra. La mayoría de las veces la traducción literal no es una buena opción de emplearla porque pues las lenguas son diferentes. A veces ni siquiera entre las lenguas romance, que vienen de la misma familia, hay tal similitud como para permitirnos hacer una traducción literal. La traducción literal se utiliza más en cosas como palabras técnicas, en textos, por ejemplo, científicos o no sé, algún texto de medicina, donde podemos utilizar
pues la palabra técnica la podemos traducir a su equivalente en español. Pero la verdad es muy difícil que una lengua sea tan similar a otra como para poder permitir esta técnica. Para que se den una idea más en general, les traigo otro ejemplo. Vamos a ver. Les voy a dar un ejemplo en francés. Hier soir, j'ai bu beaucoup de l'alcool. Aujourd'hui, j'ai la gueule de bois. Primero que nada, vamos a poner atención a la expresión gueule de bois. Vamos a traducir juntos esta frase del francés al español. Anoche bebí demasiado alcohol. Hoy tengo la jeta de madera. Si nosotros vamos a hacer una traducción literal, así sería la forma en la que nosotros lo haríamos. Sería palabra por palabra, dándole un significado a una palabra del francés a una palabra del español. Entonces es una traducción literal, palabra por palabra. Y como les comentaba, muchas veces la traducción literal no es una opción porque va a dar significados erróneos. Aquí lo que yo estoy queriendo decir con esta frase sería: anoche bebí demasiado alcohol, hoy tengo cruda. La expresión avoir la gueule de bois significa tener cruda, pero en una traducción literal sería tener la jeta de madera. Vayamos con la segunda, el préstamo semántico. Un préstamo semántico es cuando tomamos o prestamos atención solamente al significado de una palabra. Un ejemplo podría ser con la palabra del inglés mouse, la cual nosotros lo que hicimos en español fue prestarle más atención a lo que significaba que a otros aspectos de la palabra misma. Entonces mouse en español nosotros lo decimos ratón. Hicimos un préstamo semántico, es decir, un préstamo de significado, y lo añadimos a nuestra lengua. En francés se me podría ocurrir un caso hipotético de la palabra boutique, la cual como tal la usamos en español. Boutique es un préstamo del francés, la utilizamos tal cual. Pero si solo hubiéramos usado la esencia de la palabra y en español se dijera algo como tienda pequeña de ropa o algo por el estilo, entonces ahí hubiéramos hecho un préstamo semántico. Solamente hubiéramos tomado como la esencia de la palabra y convertirla a algo parecido o similar en nuestro idioma. Es decir, prestar más atención a su significado que a otros aspectos de la palabra misma. Vamos ahora con el calco. Existen distintos tipos de calco: el calco léxico, ortográfico, sintáctico y otros más. Pero en general la esencia de un calco es, al momento de elegir una palabra de cierto idioma, modificarla de cierta forma cuando nosotros la añadimos a nuestro idioma. Por ejemplo, un tipo de calco sintáctico sería en francés une chemise à carreaux, lo que literal significa una camisa a cuadros, pero en español nosotros no decimos eso. En español nosotros decimos una camisa de cuadros. Ahí estamos modificando de cierta forma la estructura sintáctica de un idioma al pasarlo al nuestro. O en inglés cuando decimos I like you, que prácticamente es yo gustar tú, en español modificamos un poco la estructura y decimos tú me gustas. Vamos ahora con la transposición. ¿Qué es la transposición? La transposición simplemente es cuando nosotros cambiamos una palabra de categoría gramatical. Ejemplo: il me l'a dit fâché. Pongamos atención al adjetivo fâché, que significa molesto. La transposición quedaría: él me lo dijo enojadamente. Del adjetivo enojado lo convertimos a un adverbio, enojadamente. Así que la transposición es el cambio de categoría gramatical. Un ejemplo en inglés podría ser he drives very slow. Al hacer una transposición podría quedar de la siguiente manera. He drives slowly. Cambiamos el adjetivo slow al adverbio slowly. La modulación nos habla de un cambio de sentido de la frase. Y así como el calco, también la modulación tiene varios tipos, pero en general es cambiar de alguna forma el sentido de las cosas. Ejemplo: il n'y avait plus de sièges au cinéma. El cine estaba lleno. O por ejemplo, una modulación, cuando yo traduzco canciones suelo hacer a veces modulaciones. Por ejemplo, en la canción que traduje de Odessen, Hardcore, hay una parte donde dice Bon Dieu, ça fait du bruit le silence.
J'ai pas trouvé dans le paysage de quoi éclairer ton visage. Bon Dieu, ça ferait du bruit le silence. Mon Dieu, ça prend de la place l'absence. Que literalmente diría, buen Dios hace ruido en el silencio, o el silencio hace ruido. Lo cual yo lo traduje como Dios, eso aún me ocasiona problemas, me causa problemas. La modulación tienen que ser un poquito cuidadosos porque sí es un cambio de sentido, pero no debe ser tan radical, no te tienes que salir tanto de lo que es. Aquí en la frase Bon Dieu, ça fait du bruit le silence, buen Dios hace ruido el silencio, pues yo hice una modulación y lo puse como Dios, eso aún me causa problemas. Si ven el sentido no es el mismo, pero no estoy diciendo algo que de plano no va. Entonces cuando ustedes utilicen la modulación tienen que ser bien equilibrados en poner mucha atención que no vayan a cambiar el sentido de una forma tan radical. ¿Ok? Vamos con el siguiente, la equivalencia. Es una de las teorías de la traducción más famosas y apoyadas. El primer autor que utilizó este término, equivalencia, fue Jacobson, en su obra On Linguistic Aspects of Translation, en el año de 1959. Su apogeo fue en los años 60 y 70. La equivalencia es el proceso mediante el cual un texto de origen pasa a un texto de destino y conserva el mismo valor al llegar a este. Aquí les voy a poner 3 ejemplos. El primero es en francés, el segundo es en inglés y el tercero es en español. En francés, il pleut de corps. En inglés, it's raining cats and dogs. Y en español, llueve a cántaros. Como pueden ver, en estas 3 frases estamos cambiando totalmente, podría ser la estructura, no estamos usando las mismas palabras, pero se está llegando al mismo valor de lo que quiere decir en cada idioma. Eso es la equivalencia. La adaptación es un ajuste de cultura. ¿Qué quiero decir un ajuste de cultura? Vamos a verlo con un ejemplo. Ils ont joué au cricket. El cricket es un deporte que aquí en México pues no es famoso. Es muy raro que alguien juegue cricket. Entonces, si en un texto a ti te piden que traduzcas esta frase, podría ser bien una adaptación la siguiente. Ellos jugaron fútbol. ¿Ok? Porque el fútbol es como algo más, algo como más de aquí de México. Pero al igual que en la modulación, en la adaptación tienen que ser bien equilibrados. Porque, por ejemplo, no sé, que un libro tratara de cricket, obviamente no lo vas a traducir por fútbol. O sea, si todo el libro te está hablando del cricket y no sé, de sus reglas, o es una historia de no sé, de la vida real de algún jugador de cricket, pues obviamente no lo vas a poder cambiar a fútbol, porque pues tendrías prácticamente que cambiar toda la historia. Tengo otro ejemplo. Supongamos que vamos a traducir al inglés la siguiente frase a un público musulmán. Le rezaron a San Juditas. Y si lo vamos a traducir al inglés y además lo vamos a traducir para un público musulmán, lo puedo adaptar, entonces lo hacemos y quedaría algo como They prayed to Allah. Allah así es el Dios de los musulmanes. Siguiente, vamos con la sinonimia léxica. ¿De qué trata la sinonimia léxica? Darle una semejanza semántica, es decir, de significado entre expresiones. Veamos los siguientes ejemplos. J'ai eu une nuit blanche. Tuve una noche en vela. La traducción literal sería yo tuve una noche blanca. Pero eso no nos dice mucho cuando lo traducimos al español, entonces tendríamos que hacer una sinonimia léxica, la cual quedaría tuve una noche en vela. Para nosotros tener una noche en vela o noche en vela sí tiene como, sí lo podemos decodificar, por así decirlo. Bueno amigos, así hemos llegado al final de este video. Espero que hayan aprendido, pónganlo en práctica, repásenlo, hagan ahí ejercicios para que no se les olvide. Entonces, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y suscríbanse.